Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. En casa, todos pueden ver el siguiente programa. América TV, Santuariano como vos. Bienvenidos a América TV Noticias. Saludamos a todos nuestros televidentes en el municipio de El Santuario y a todas aquellas personas que nos ven a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram como América TV El Santuario. A continuación los invitamos a ver los titulares de los hechos que fueron noticia durante esta semana. En América TV Noticias, estos son los titulares. Entonces, la reforma tributaria es reformar esa manera como tributa el ciudadano de pie al Estado. En breve le contamos qué es una reforma tributaria. Salí a marchar por muchas razones, lamentablemente en el país estamos muy mal. En El Santuario también hubo marchas en rechazo a la reforma que propone el gobierno nacional. Manifestantes impidieron parcialmente el paso de vehículos por la autopista Medellín-Bogotá. Autoridades locales socializan el nuevo reporte de COVID-19 en El Santuario. En este momento estamos a la espera de la respuesta de la Santa Sede. En otras noticias, entérese en qué va el proceso de beatificación del Padre Jesús Antonio Gómez. El 29 de abril fue el Día Internacional de la Danza. Y en el bloque de salud, ¿qué sabe usted sobre el pie de atleta? Toda la información con Erika Giraldo en la presente emisión de América TV Noticias. Empezamos esta emisión de noticias hablando sobre la reforma tributaria, puesto que en el nuevo programa del canal América TV Contexto, una politóloga santuariana nos contó con qué fin se utiliza este tipo de documentos. Una reforma tributaria es la manera que el Estado tiene para recaudar los recursos necesarios que contribuyan a la ejecución de planes y proyectos de diferente índole. ¿El Estado de qué subsiste? De los impuestos de los ciudadanos, porque se supone que el Estado somos todos. Es una cosa muy ambigua, pero al mismo tiempo es así. El Estado somos todos y como esto es un asunto de todos, todos aportamos para las necesidades de todos. El gobierno de momento hace una administración de los recursos de todos, por eso lo elegimos democráticamente en las urnas, y cómo lo hacen es a través de proyectos de ley, que luego pasan a proyectos de ley y tributaria. El tributo es el concepto de tributar, de pagar impuestos. Entonces, una ley, una reforma tributaria es reformar esos tributos que la ciudadanía le da al Estado para manejar los recursos del Estado y los beneficios que son de bien común. Entonces, la reforma tributaria es reformar esa manera como tributa el ciudadano de pie al Estado y al gobierno, que son los que manejan todos estos recursos. Desde que Iván Duque asumió la presidencia, esta sería la tercera reforma tributaria que el gobierno pretende tramitar. Justamente de ahí nace el descontento de la comunidad. Es la tercera reforma tributaria que plantea este gobierno, que ya es una cosa muy complicada, pues que ya de hecho ya es muy complicada. Y creo que pues es evidente que hay un malestar social con esta nueva reforma tributaria, hay un malestar social entendido desde el enfoque que esta reforma tiene, ¿cierto? La justificación que tiene el gobierno para esta reforma tributaria es una emergencia económica por el año pues, de pandemia y por la tensión. Porque fue una parálisis económica. El gobierno tuvo que sacar unos recursos de emergencia, muchos recursos de emergencia. Muchos países, las reformas tributarias tienen enfoques de más impuestos al empresario, sobre todo al banquero, pero este enfoque tiene un enfoque de sacarle mucho más al ciudadano de pie y máxime entendiendo que somos uno de los gobiernos más corruptos del mundo. Por eso hay una desconfianza total cuando se le toca el bolsillo a la gente. Esta reforma tributaria aún debe ser aprobada en el Congreso para que se aplique su contenido.
Tras el descontento generalizado frente a la actual propuesta del gobierno nacional, ciudadanos santuarianos se unieron al paro nacional y marcharon, pues no conciben cómo en medio de una crisis se propone una reforma tributaria que pone en riesgo la economía del ciudadano de a pie. Ni la lluvia detuvo a los ciudadanos descontentos por las decisiones del gobierno nacional. A pesar del clima, los santuarianos alzaron su voz y se unieron a la dinámica que vivió el país el día 28 de abril. Los que salimos a manifestarnos, así seamos pocos, algo se hace, algo moviliza y algo permite a la gente también cuestionarse por qué está pasando en el país. Entonces, pues bueno, ojalá fuéramos más, pero estamos los que estamos y creo que en general el país está muy unido esta vez en entender que no es la forma de darle el manejo a la situación en medio de la pandemia. Si bien el detonante que ha movilizado al país es el reciente proyecto que busca imponer una reforma tributaria, este solo es un numeral más que se une a la lista de razones por las que el pueblo se resiste. Salí a marchar por muchas razones, lamentablemente en el país estamos muy mal y la pandemia ha agudizado todas las problemáticas sociales que tenemos, ha agudizado la desigualdad, el índice de pobreza. Una de las principales razones hoy es la reforma tributaria, que es muy lamentable que un gobierno en plena pandemia, con la crisis económica que estamos teniendo, el aumento de la pobreza, esté pensando en aumentar impuestos en estos momentos. Pero también hay argumentos ya también de mucho peso, como el asesinato de los líderes sociales. Este año van más de 30, también que mucho del impuesto que se pretende recolectar es para guerra. Antes el sistema de salud, que ha necesitado inversión, no se ha hecho prácticamente nada al respecto. La manifestación estuvo principalmente promovida por jóvenes, quienes se dieron cita en el parque principal a partir de las 3 de la tarde y emprendieron recorrido por las principales calles del municipio, haciendo una pausa en el hospital para agradecer al personal médico por su labor en esta crisis. Y además de las marchas que se cumplieron a nivel nacional, en el santuario también se realizó un bloqueo temporal de la autopista Medellín-Bogotá. Los manifestantes lo hicieron sin ocasionar ninguna alteración de orden público. Este es el momento en que el grupo de manifestantes que previamente había recorrido las calles del municipio llegó a la autopista Medellín-Bogotá para impedir de manera temporal el paso de vehículos. Al mismo tiempo, los participantes de las marchas en contra de la reforma tributaria realizaban cantos para que su descontento fuera evidente. El bloqueo de la vía comenzó a generar congestión y embotellamiento en ambos sentidos, pero de igual forma la manifestación continuó de manera pacífica. Algunas personas que no salieron a las calles también apoyaron desde los balcones entonando las notas del himno nacional, mientras que a pesar de las constantes lluvias, las muestras de desacuerdo continuaron sin alteraciones de orden público. Las autoridades locales estuvieron en las marchas para velar por la seguridad de todos y lo hicieron con el acompañamiento de la personería municipal y agentes de tránsito del municipio. El bloqueo de la autopista se prolongó hasta entrada la noche, cuando finalmente los manifestantes decidieron dar por terminada la protesta referente a la reforma tributaria que propone el gobierno. Por el momento nos vamos a una breve pausa, pero al volver espere más información y nuestro infaltable bloque de salud. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia.
La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, Santuariano como vos. América TV, Santuariano como vos. Santuariano como vos. América TV, Santuariano como vos. Santuariano como vos. América TV, Santuariano como vos. Santuariano como vos. Sabes que ahora mismo algo sucede y que cosas buenas vienen ya. Entérate en el medio más positivo, alégrate y contagia a los demás. Colombia más positiva, lo bueno que pasa en tu ciudad. América TV, Santuariano como vos. Santuariano como vos. Muchas gracias por continuar en América TV Noticias. Y las autoridades locales compartieron un nuevo reporte de coronavirus en el santuario. Los datos son entregados por la Secretaría de Protección Social y la información corresponde al día 28 de abril. El más reciente reporte del comportamiento del virus en el santuario fue compartido por la Secretaría de Protección Social y en él se observa que hasta el momento en el santuario se han presentado la confirmación de 1.434 casos. Asimismo, se muestra que 1.308 son las personas que se han recuperado totalmente de la enfermedad desde que la pandemia hizo presencia en la localidad. Esto quiere decir que el resto de los casos se presentan de la siguiente manera. Un total de 75 pacientes se encuentran activos, 63 de ellos llevan la enfermedad desde casa y solo 12 de los contagiados están hospitalizados en un centro asistencial. Infortunadamente, en el reporte entregado por las autoridades locales, se evidencia que hasta la fecha, 43 personas han perdido la vida en el municipio a causa del coronavirus. Es importante continuar acatando los llamados de las autoridades de salud, donde se invita a extremar las medidas de bioseguridad y autocuidado para contener y evitar la propagación de COVID-19 en el santuario. El padre Jesús Antonio Gómez fue un sacerdote santuariano cuyo proceso de beatificación inició en la década de los 90 con la recopilación de todo tipo de datos como escritos bibliográficos, testimonios, entre otros. La primera parte del proceso, que estuvo a cargo de la Arquidiócesis de Medellín, donde se recoge la información, finalizó cerca del año 2002 y posteriormente es enviada a la Santa Sede, donde todo es revisado por una comisión especial. Una vez es terminado el proceso en la Arquidiócesis, en este caso en la Arquidiócesis de Medellín, a la persona llamada a la beatificación se le da el título de siervo de Dios. Una vez aprobada la posición en Roma, se le da el título de venerable. La Iglesia reconoce que las virtudes del santo son virtudes evangélicas y por tal motivo pasa a un nuevo proceso o a un siguiente paso, que es esperar que por intercesión del siervo de Dios se obre un milagro. ¿En qué va el proceso del Padre Jesús Antonio? El pasado 11 de marzo en la ciudad de Roma se reunió la Comisión Teológica para evaluar la posición, todos los escritos y toda la documentación que la Arquidiócesis de Medellín
dio a la causa de los santos para el proceso del Padre Jesús Antonio. En este momento estamos a la espera de la respuesta de la Santa Sede para que el Padre Jesús Antonio sea declarado venerable y por tal motivo pasemos a la siguiente fase, que es esperar el milagro por su intercesión. El milagro, que es necesario para que el proceso avance, debe desafiar las leyes de la naturaleza y no tener una explicación científica. Un proceso de beatificación y canonización no tiene tiempo, no tiene un límite específico. Esto depende de la medida en que el proceso vaya avanzando, tanto a nivel canónico, es decir, dentro de la Santa Sede, como el obrar el milagro. Hay personas que han sido llamados a ser siervos de Dios y que muy prontamente han obrado milagros. El más rápido en la Iglesia Católica ha sido San Francisco de Asís, que tan solo 2-3 años después de su muerte fue llamado a la beatificación y prontamente a la canonización. Otro de los muy prontos de nuestro tiempo ha sido la Madre Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II. En el caso del Padre Jesús Antonio ya han transcurrido 50 años de su muerte, pero el proceso va avanzando y seguramente en algún momento la Iglesia podrá canónicamente reconocer la santidad de vida del Padre Jesús Antonio. Por ahora, existe un testimonio que debe ser sometido a juicio de los encargados, quienes buscarán corroborar si hubo intercesión del Padre Jesús Antonio Gómez. Por iniciativa del Comité Internacional de la Danza, fue proclamado por la UNESCO el 29 de abril como el Día Internacional de la Danza, fecha que es celebrada desde el año 1982. El objetivo del Día Internacional de la Danza es homenajear a la danza como una disciplina de arte universal y diversa, reuniendo a todos los que han elegido esta forma de expresión sin barreras culturales, políticas y éticas. Ahora bien, la danza es un mecanismo por el cual, a través de los movimientos corporales, los seres humanos se han expresado y comunicado desde tiempos ancestrales. Por lo tanto, esta es una forma de interacción social que, acompañada de ritmos acústicos, varían de acuerdo a la cultura y ubicación geográfica, y algunos de sus principales fines son de entretenimiento. La fecha que hoy en día celebramos se remonta al año 1982 y es precisamente el resultado de una iniciativa del Comité Internacional de la Danza, quienes, entre otras cosas, en este 2021 con ello se pretende fomentar la participación y la atención de la opinión pública sobre la importancia de esta expresión cultural. A través de la integración de las comunidades, se busca masificar los eventos a nivel mundial, superando barreras políticas, geográficas y culturales. Tradicionalmente, para homenajear este día, se presentan numerosos espectáculos y actividades de danza a nivel mundial, en las calles, teatros, escuelas y espacios comunes. Los bailarines toman el escenario para deleitarnos con sus técnicas y movimientos. El pie de atleta es un sarpullido escamoso que causa picazón y ardor. Esta condición está relacionada con los hongos que comienzan a proliferarse en los dedos de los pies. Hoy en nuestro bloque de salud les tenemos toda la información. El pie de atleta suele presentarse en las personas cuyos pies sudan demasiado. También puede aparecer cuando se usan zapatos cerrados. Por eso las condiciones de higiene del paciente son muy importantes. Uno de los primeros síntomas que puede experimentar el paciente es la sensación de disconfort, de prurito a nivel. También puede hacerse perceptible en algunos casos el olor característico del pie de atleta. Pueden manifestarse en una inspección más cercana de los pies áreas descamativas, o sea que tienen desprendimiento, otras que pueden estar rojas, o inclusive que se observen fisuraciones a nivel de los pies o de la planta que sirvan como foco para sobreinfecciones. Aparte de eso, llama la atención, como se lo venía diciendo, que la higiene asociada con el corte de las uñas, ¿cierto?, y la limpieza continua de los detritos, o sea, del mugre que se va acumulando debajo de las uñas, también es importante.
Esta condición no requiere análisis de laboratorio y aunque normalmente se puede realizar un autodiagnóstico, siempre es importante consultar al médico para determinar el tratamiento que se debe seguir y las orientaciones para el cuidado de los pies. Saber si son medidas de higiene, entonces corregiríamos las medidas de higiene, un corte adecuado de las uñas. Aparte de eso, tratar de combatir la humedad utilizando algunos talcos, muchos de ellos medicados con triclosan, que pueden favorecer que estas condiciones desaparezcan y los síntomas y la causa también. En algunos casos hay que aplicar cremas o medicamentos tópicos en el caso de que consideremos que el paciente puede estar cursando con una infección micótica asociada, o sea, por hongos o por bacterias, entonces utilizaríamos los antibióticos. Estas condiciones hablan de pacientes dentro de los cuales tenemos que ver si son diabéticos, si son pacientes que tienen condiciones de sobrepeso, que tienen malos hábitos para el calzado, o sea que utilizan frecuentemente un mismo zapato sin permitir la aireación ni la ventilación, lo que favorece el crecimiento de estos organismos y aparecer esos estados de disconfort en nuestros usuarios. El tratamiento incluye medicamentos antimicóticos tópicos, cremas, jabones antibacterianos, pero las medidas siempre deben ser dictaminadas por un profesional en la salud. Hemos llegado al final de esta emisión informativa. Gracias por habernos acompañado en América TV Noticias. Recuerde que puede vernos a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como América TV El Santuario. Nos encontramos la próxima semana con más información.